anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Que la bendición de nuestro buen Dios sobreabunde en el hogar suyo. Es un privilegio seguir compartiendo el glorioso evangelio de Cristo en estos tiempos en el cual la palabra debe ser el tesoro más grande que pueda tener el hombre, porque esa palabra viva es la que nos va a sustentar. Aquí es en donde no prevalece la religión, aquí prevalece la relación con Cristo, para que podamos estar confiadamente, siendo por supuesto prudentes en todo este tiempo, para no desafiar al Señor, sino saber que Él nos ha llamado a ser sabios y el sabio es prudente. Amén. Por eso es bien importante que la palabra de nuestro buen Dios venga a darnos fortaleza y que podamos vivir en este tiempo de una manera sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación de la esperanza bienaventurada que es Cristo Jesús. Amén. Mientras tanto, seguimos aprovechando bien el tiempo para ser cultivados en el amor, en la fidelidad y en la obediencia hacia Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a digerir el mensaje de esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la palabra que tú envías en tiempo oportuno. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que recibe con fe y anhelo tu palabra que traerá bienestar, que traerá ese ungüento para sus almas. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y guiarnos a la verdad, para que esta palabra sea acomodada en nuestro corazón para poder transformar y cambiar nuestras vidas, para que cada día seamos siervos aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Muchas gracias por cada familia que recibe la palabra en esta hora para ser edificados para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hoy vamos a compartir la segunda parte, una exhortación al amor y a la verdad, la parte segunda, tomando el mensaje del anciano, del apóstol que llega al ocaso de su vida terrenal, pero en una plenitud de vida espiritual, y le escribe a la señora. Ayer explicamos que hay dos dimensiones, ya refiriéndose a una iglesia o refiriéndose a una mujer hebrea llamada Marta. Amén. Por la traducción que tiene el término en griego de señora, que es curia, que se traduce en Siria, en griego y en hebreo significa Marta. Solo por el Espíritu Santo podemos llegar a discernir las profundidades de las ordenanzas del Señor cuando nos vamos a la Escritura. Hoy vamos a tomar la porción de la exhortación que hace el apóstol Juan a la señora. Segunda epístola del apóstol Juan, en el único capítulo, versos 5 y 6 vamos a leer. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y tenemos en rojo esta declaración apostólica para que se le grabe en su corazón. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Y está en rojo y lo tengo subrayado para hacer énfasis que este es el punto de partida por el Espíritu Santo para que su vida, nuestra vida, ande en amor, como hemos oído desde el principio. Amén. Entonces nos vamos a centrar en esta demanda que nos da la palabra, que andemos en amor. El Espíritu Santo
por medio del apóstol, por medio del anciano, hace esta exhortación profunda para recalcar el mandamiento más importante que en tiempo oportuno Jesús declaró cuando empezó su ministerio. Y esto es bien importante, dice la palabra, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Amén. Entonces se abre una dimensión bien importante en la vida de nosotros los cristianos. Todo nacido. Le voy a poner una pequeña analogía. Cuando en una familia tienen el privilegio que haya un nacimiento de un bebé, es normal y lógico que la primer persona con que se identifica el bebé es con la madre, porque lo tuvo en el vientre durante 9 meses, y desde ese momento el niño o la niña percibe las estimulaciones que tiene la madre y también el padre. Pero el bebé se hace más cercano a la madre, principalmente porque mama y lo tiene en el pecho. Hay una identificación plena del bebé, del recién nacido, hacia la madre. Después vienen las situaciones de la relación pues con el padre, con los tíos, con los abuelitos, y ahí entramos todos a ese rol de querer demostrarle el amor, la estima a ese bebé. Y entonces así es la vida espiritual, hermanos. Nosotros de recién nacidos tenemos el estímulo de poder llegar a conocer el que nos ha engendrado. Por eso la palabra del Señor nos enseña que usted y yo fuimos engendrados no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios no por voluntad de carne ni de sangre, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Por eso es bien importante que usted por el Espíritu pueda discernir el gran privilegio de poder ser ese hombre, esa mujer que reconoce que ha nacido de nuevo, que reconoce el gran privilegio que tiene un mandamiento del principio. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos enseñados que Dios nos perdonó nuestros pecados, que Dios nos dio la oportunidad, y entonces reconocemos que por amor Él nos perdonó. Toda la vida de pecado, toda la vida de transgresión, el Señor nos perdona y nos demuestra su amor. Amén. Entonces nosotros somos producto del amor de Dios, del producto del Dios que se revela como el Padre, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y como nuestro ayudador en este tiempo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante ver que ese mandamiento usted lo ha recibido. Por eso, cuando el Señor, por eso yo sigo insistiendo, mis amados hermanos, usted como cristiano tiene que escudriñar toda la palabra, tiene que meditar en toda la palabra. Este siervo del Señor como pastor, hermano, yo escudriño la palabra y siempre me encuentro con nuevas revelaciones de textos que he leído. A mí me han preguntado, pastor, ¿cuántas veces él ha leído la palabra? Pues así de un hilo le puedo decir unas 2 veces, ¿verdad? Y ahorita la estoy leyendo por 3ª vez de un hilo, ¿verdad? Pero escudriñarla me pasó en la palabra y siempre encuentro algo nuevo, algo que pueda edificar mi vida. Y yo le digo, Señor, no recordaba esto, pero el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso es bien importante que podamos entender que andemos en amor, y este es el mandamiento que recibimos desde el principio, desde que nacimos de nuevo. Jesús dijo en una manera enfática cuando tiene un encuentro con los saduceos y con los fariseos. Entonces la palabra del Señor nos enseña de una manera bien especial, porque les contesta a los saduceos sobre la resurrección, y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pues es una secta también de ese tiempo, y los fariseos están ahí a la expectativa y le lanzan otra pregunta. Todo esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, y versos 34-40, entonces dice la Biblia, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, unánimes se juntaron, y uno de ellos, oiga, dice,
intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es bien importante, mis amados hermanos, que hoy nos dejemos ministrar, porque el Señor, por medio del anciano, por medio del apóstol Juan, le hace una exhortación a la señora, no escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que se ha tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Esta es una ordenanza. Por favor, puede levantar su mano y diga usted conmigo: el Señor Jesús me ordena que cumpla este mandamiento. Debemos de amarnos unos a otros. Amén. Y entonces, porque de esa manera vamos a andar según sus mandamientos, vamos a andar en amor, como hemos oído desde el principio. Amados hermanos, no hay vuelta de hoja. Diga usted conmigo: no hay vuelta de hoja. Amén. Tenemos que amarnos. Y amar a aquellas personas que muchas veces no nos están amando a nosotros, pero tenemos que comprobar que realmente Dios está haciendo un cambio y estamos amando a esa persona. Amén. Dele gloria a Dios. Cuando se encuentre algo así como que una piedrita en el zapato, apréndalo a amar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces es bien importante que vayamos despacio para que usted pueda entender lo que el Señor está diciendo. Entonces fue tentado, dice. Diga usted conmigo: Jesús fue tentado por los fariseos. Amén. Entonces ahora tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude para poder digerir lo que Él quiere que aprendamos, para que nosotros cumplamos ese mandamiento que tenemos desde el principio: que nos amemos los unos a los otros, para que andemos en el amor. Entonces, al amar al Señor tu Dios, representa para nosotros en Cristo una dimensión. Diga usted conmigo: amar al Señor, mi Dios, representa para mi vida andar en Cristo. Eso le está apareciendo en pantalla. Amén. Entonces, lo que quiero explicar con toda seguridad es, vamos a ir despacito, es que tenemos que ver acá que todos nuestros sentimientos y emociones, o sea, cuando hablamos de sentimientos y emociones, estamos hablando del corazón. Amén. Porque en el corazón se resume cuando decimos: ay, es que siento en mi corazón, ¿verdad? No es en el corazón como órgano, sino es la parte del alma. Le voy a recordar, nuestra alma se divide en mente, se divide en el corazón, o las emociones o los sentimientos, y la voluntad. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta hora es que nuestros sentimientos y emociones, que lo encierra el corazón, y mis pensamientos, que lo encierra mi mente, se centra intensamente en todo lo que nos ha proveído Cristo, en todo lo que nos ha proveído Cristo, a través de su sacrificio expiatorio y redentor. Por eso es bien importante contar con la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos sumerja en esa dimensión, porque le digo, amados hermanos, muchos cristianos a veces no conocen con profundidad, con certeza, todo lo que proveyó Cristo a través de su sacrificio expiatorio y redentor. Desconocen. Y entonces, por eso, para andar en el amor hay que andar en Cristo. Se recuerda que ayer vimos: permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra, conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Entonces, usted y yo, como cristianos, como verdaderos y genuinos cristianos, tenemos que conocer todos los beneficios que Cristo logró para nosotros en su sacrificio expiatorio y redentor. Entonces, cuando tenemos esa revelación de todo lo que Él logró para nosotros, no recibimos una religión, no recibimos una letra muerta, sino empezamos a palpar los beneficios, empezamos a palpar la herencia que tenemos.
en Cristo Jesús y todo lo que está por venir, y entonces se nos abre el entendimiento espiritual para saber, hermano, que tenemos preciosas y grandísimas promesas, las cuales nos hacen participantes de la naturaleza divina. Amén. Dele gloria a Dios por ello. Mis amados, este es el evangelio puro, este es el evangelio. Usted no se va a enamorar de Cristo por los músicos, no se va a enamorar de Cristo porque le gusta la buena música que hay en las butacas de la iglesia, por las instalaciones de la iglesia. Hermanos, yo he visto que la gente se impresiona, dice, yo voy a tal iglesia porque se siente con estatus, porque es la iglesia que tiene mejores instalaciones. Mis queridos hermanos, qué tan equivocados pueden estar algunos hermanos ante esa situación. Nosotros, nuestras emociones y sentimientos y nuestra mente debe de estar estimulada, apasionada, porque conocemos los beneficios de Cristo, aleluya, no los terrenales, aleluya. Entonces es bien importante. Entonces usted va a amar a Dios no por la situación terrenal, sino porque se le ha revelado, y entonces usted está estimulado, usted está emocionado por lo que se le ha dado a conocer. Por eso la palabra dice que en Efesios capítulo 1 verso 17 en adelante, que el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestra alma, para que podamos comprobar, hermano, toda la eficiencia del poder y la fuerza del Espíritu Santo para llevarnos a estas dimensiones preciosas. Entonces es bien importante, porque yo voy a amar a Dios por lo que Él es, por lo que Él me dio, pero no lo puedo palpar, no lo puedo escoger, hermanos. Por eso el evangelio de prosperidad, esa teología de la prosperidad que se filtró como un gran cáncer, como como el coronavirus, hermano. Ese es el coronavirus, el evangelio, la teología de la prosperidad, porque Dios tiene la obligación de darle riquezas al hombre. Hermano, se ha predicado un evangelio corrupto, en donde el hombre dice que está bendecido porque tiene muchas cosas y a los mellizos no les importa cómo viven. El evangelio que predicamos es el evangelio que nos llama a la santidad, a la consagración, a poder estar agradecidos con Dios por lo que Él nos ha proveído, en lo que no se mira, en lo que no se palpa materialmente, sino lo que se discierne en el Espíritu. Aleluya. Amén. Entonces yo voy a decir, yo amo al Señor. Por eso, hermanos, en estos tiempos difíciles, en ese tiempo que usted tiene escasez, que la iglesia tiene que estar trabajando, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, hermano, para suplir los gastos. Yo le hago una pregunta: ¿se ha preguntado usted cómo se ha mantenido la iglesia? Amén. Con los pocos hermanos que han obedecido con sus diezmos y sus ofrendas, y con las ventas que estamos haciendo. Amén. Créame que como pastor a veces le digo, Señor, amén, pero me voy a la palabra, y la palabra me recuerda que la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, eran iglesias que pasaron necesidades. Pero mire la iglesia de la Odisea, una iglesia decía, no tengo necesidad de nada. Hablaban de mucha prosperidad, pero le dijo al Señor, eres pobre, desventurada, ciega. Este es un comercial bíblico. Hermanos, el amor hacia Dios va a crecer por lo que Él es, por lo que Él nos ha proveído en lo espiritual. Amén. Por eso el Señor le dice a una de estas iglesias, eres pobre, pero eres rica. A la iglesia de Esmirna, si no estoy mal. Eres rica. Iglesia Genesaret, es rica. Aleluya. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Señor está diciendo, por medio del apóstol Juan, que andemos en el amor. Que el primer mandamiento que hemos recibido desde el principio, amémonos unos a otros. Y entonces el Señor Jesús nos está diciendo hoy que el primer mandamiento, para amar al prójimo, tengo que aprender a amar a Dios. No puedo amar al prójimo si no aprendo a amar a Dios. No puedo perdonar a Dios si no me siento perdonado delante de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ya vimos esto. Entonces ya mi mente, mis emociones ya están transformadas, y de esa manera mi voluntad es rendida libremente a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces esto es primordial. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta,
entonces ya no dependo de mi voluntad, dependo de la instrucción de la palabra de mi Señor Jesús y del Espíritu Santo. Y entonces la palabra me manda a mí practicar el amor, andar en amor, como el anciano, el apóstol Juan le habló a la señora, le dijo, tienes que andar en el amor. Y entonces lo que yo quiero compartirle ahora, cuando esa dimensión de amor se revela en nuestro corazón y lo que tenemos en Cristo, vamos a tener una sobriedad. Diga usted conmigo, cuando se me revela plenamente el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, mi vida entra en una dimensión de sobriedad tremenda. Amén. Y esto es bien importante para que usted pueda discernir lo que quiero hablarle. Entonces aprenderemos a amar a nuestro prójimo de la misma manera que me amo a mí mismo. Amén. Ahí suena bonito todavía, pero me tengo que topar con algo tarde o temprano, por lo cual si para amar a alguien tengo que perdonarle, no tengo que retener el perdón por ninguna manera. Amén. Puede levantar su mano y diga, si me topo con un obstáculo en el cual la solución es perdonar a esa persona, no tengo que detener el perdón, sino tengo que declararlo para que yo pueda andar en amor. Amén. Esto es bien importante. Y le quiero hablar, porque si alguno retiene el perdón, no está amando a Dios. La Biblia lo dice claramente. Entonces el Señor le habla a la señora y a sus hijos, le está hablando a usted y a sus hijos, le está hablando a su simiente que es importante practicar el amor. Y practicar el amor con el que nos ama es súper fácil. Practicar el amor con aquel que nos ha fallado, con aquel que nos ha herido, con aquel que nos ha traicionado, es el reto. Por eso usted tiene que creer que el mandamiento más importante es amar a Dios, amén, amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es andar en amor. Eso es el mandamiento. Ámense los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, nos va a ampliar un poco más cuando la palabra nos dice que no debemos de retener el perdón. Dice la palabra, si alguien dice, y le aparece en rojo para que esté grabado en su corazoncito, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces, para practicar el mandamiento que aprendimos desde el principio y andar en amor, es andar en Cristo, que así como Cristo perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar a aquella persona que nos ha fallado. Porque dice la palabra, si alguien dice amo a Dios, pero odia porque no ha perdonado a ese hermano, esa persona es mentirosa, hermano, y usted sabe que los mentirosos no tienen comunión con Dios. Podrá decir yo amo a Dios, pero es mentiroso. Dios quiere liberar a cualquier persona que me esté escuchando en esta hora de cualquier situación, porque la falta de perdón enferma, la falta de perdón oprime, la falta de perdón destruye, la falta de perdón es contra Dios, porque Dios nos enseñó a perdonar, y el Señor quiere que andemos en amor, quiere que andemos demostrando que nos amamos los unos a los otros, porque escrito está, en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos a los otros. Este es el tiempo que en Cristo y por el poder del Espíritu Santo haya una transformación, primeramente en su matrimonio, en su familia, en medio de la iglesia, porque este es el tiempo, mis amados hermanos, que hay que apresurar los pasos para que esta iglesia se acepta delante del Señor. Aleluya. Dios quiere transformar esta simiente. Dios quiere transformar de una manera increíble su vida, amándonos, transformándonos, no del diente al labio,
sino perdonando de todo corazón, porque el diablo está destruyendo muchas familias. Del diablo, hermanos, algunos han cometido errores garrafales, pero este es el tiempo de acá, a través de la gracia y la misericordia de Dios, pueda reconocer y pueda enderezar su camino. Pero para que pueda encauzarse la apertura o la llave, es que usted perdone a esa persona que transgredió, porque Cristo ya lo perdonó. Dios quiere restaurar matrimonios en este tiempo de pandemia. Dios quiere restaurar familias. Dios quiere restaurar la relación de hijos con padres, de padres a hijos. Dios quiere hacer una transformación diferente. Este es el evangelio puro. Este es el evangelio de Cristo. Esta es la mayor riqueza, que podamos estar en una íntima comunión como familia. Le digo, estos días para nuestras vidas, mis amados hermanos, como familia ha sido increíble. Nos hemos reencontrado, no porque estuviéramos alejados, hermanos, hemos tenido una linda relación desde que llegamos a Cristo, poco a poco, pero estos días han sido increíbles. Solamente lamentando pues que tenemos distantes a nuestros hijos, a nuestro hijo mayor y a nuestra hija menor, ambos casados con sus familias allá en Quetzaltenango. Por eso le doy gracias a Dios que a pesar de la distancia, yo sé que la palabra nos está uniendo, el Espíritu Santo nos está fortaleciendo. Amén. Entonces, bien importante, hermanos, podemos estar teniendo momentos de escasez, pero el mayor tesoro que tenemos es la familia. Amén. Goce su familia, disfrute su familia. Hijos, por favor, dígale a su padre o a su madre, ahorita que los tiene vivos, qué tristeza es llorar después en un ataúd. Este es el tiempo de decirle a sus padres: Padre, perdóname. Madre, perdóname. Este es el tiempo que le diga usted a su esposa: perdóname. Perdónense, porque no podemos decir que amamos a Dios si ya se perdió el amor en medio de la familia. Mis amados hermanos, con todo mi corazón les digo: ánimo, tenemos que andar en amor. Este es el mandamiento: practicar el amor los unos a los otros. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar, pastor? Vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Pero es que este es un necio. Hermano, tiene que perdonar. Aleluya. Vaya que no es el pastor el que lo dice, es el Señor. Por favor, es el Señor. Diga usted conmigo: es el Señor que me ordena las veces que tengo que perdonar. Mateo capítulo 18, versos 21 al 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí o me falla, que me traiciona? 7 veces, dice Pedro. De Pedro es bien peculiar, ¿verdad? Y el Señor le dice: no, 7 veces. Respondió Jesús: sino 70 veces 7. Haga la multiplicación. Y Jesús, con esa sabiduría de lo alto, estaba dando una gran lección. Es una cantidad infinita. Debemos de perdonar. Ahí se mira el cambio que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Pero también el pecador, que tampoco no se aproveche de eso, porque cuando se peca continuamente, se está tomando por inmunda la sangre del Cordero. Amén. Pero por eso el Señor le dijo a la señora: os recuerdo el mandamiento que han recibido desde el principio. No es que sea otro mandamiento. Ámense los unos a los otros. Amén. Y entonces, hermano, esto tiene una gran preponderancia, porque posteriormente la misma palabra del Señor nos dice en 2 de Juan capítulo 1 versos 7 al 13. Vamos a leer un poquito, vamos a tomar unos minutitos, porque mire, da un cambio total, pero yo quiero explicarles: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene
al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegía, te saludan. Amén. Bueno, le quiero hablar así rapidito. Hermano, da un cambio total. Habla del amor. Habla de que debemos de practicar el mandamiento que desde un principio se ha recibido. Andar en el amor, amándonos los unos a los otros. Y después un cambio radical. Y entonces dice la palabra, han salido muchos engañadores que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, entonces, por favor, ponga atención a lo que le voy a explicar. Ese cambio radical de hablar del amor y habla de los engañadores. Entonces le decía, Señor, ¿por qué este cambio tan radical? Me decía, conocer mi amor, conocer todo lo que les he concedido por medio de Cristo, muchos engañadores lo han sustituido por las cosas materiales. Repámpano, le dije al Señor. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, fíjese, aquí nos centramos que alguien niegue a Jesucristo que ha venido en carne. Y decía, Señor, pero muchas veces yo a esta gente no le he escuchado que estén negando a Jesús en carne. Recuerda el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, entonces, Señor, es Dios hecho hombre, sí, pero ¿para qué? ¿De qué manera demostré mi amor para que Dios se manifestara en carne por medio de mi Hijo Jesucristo? Todo ese misterio de la piedad, todo lo que yo te he enseñado, lo que Él logró para ustedes. Entonces me quedé pensando yo, Señor, ¿cómo explico esto? Sí, me dijo, porque muchos, vuelvo a recordar lo que dije al principio, muchos ignoran todas estas verdades porque lo único que quieren es pactar para que el Señor les dé más. Y eso es su Dios, ese es su mecanismo. No están diciendo enfáticamente, están negando que Cristo se presentó en carne como verdadero Dios, sino que solamente están hablando de la superficialidad de un evangelio que los está trayendo, que los está engañando, que los está extraviando, que lo importante es como que si fuera una máquina de traganíqueles que echan monedas y sale el triple de monedas, como están esas casas de juego que han llevado a bancarrota a muchas familias. Y entonces sí, Señor. Ahora, en este simulacro del diálogo que tuve, sí tuve un diálogo con el Señor, le estoy explicando a usted. Es que el evangelio que se ha predicado ha extraviado los sentimientos. Entonces la Biblia nos enseña que cuidado cuando nos extravían los sentimientos de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando alguien está en un momento de escasez, cuando un momento de mucha apretadura económica, dice, Señor, entonces no soy bendecido, no tengo nada, y entonces medimos la prosperidad con respecto a lo material y no con respecto a lo que tenemos en Cristo. Entonces le digo mi ministerio con respecto a lo material, le digo, Señor, no tengo mucho, y toda la riqueza que te he dado en mi palabra. Ay, Señor, muchas gracias, le digo. ¿Me entiende? Ok. Entonces, mire, el espíritu de error, el espíritu de engaño, como dice la palabra, ha venido muchas veces, y muchos que empezaron en el espíritu terminan en la carne. Por eso yo he visto ministros que predicaban verdades gloriosas del evangelio, como no les funcionaba, porque esto no hace llenar iglesias, se han extraviado para llevar el evangelio de prosperidad, porque eso llena iglesias, porque eso motiva, porque hay buenos oradores, porque hay currículos, hay esto, hay lo otro, y entonces eso impresiona. Y verdaderamente lo que Dios quiere es que nuestra iglesia, cuando hablo de la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, sea una iglesia santa, pura y sin mancha. Amén. Entonces, todo lo que nos persuade a extraviarnos de los beneficios que no podemos contabilizar en lo material, pero contabilizarlo en lo espiritual, eso es lo que nos tiene que enriquecer a nosotros. Amén. Esa es la doctrina de Cristo. Amén. Ahora, la palabra nos enseña que probemos
a los espíritus si son de Dios. Por eso siempre en 1 de Juan capítulo 4 verso 1 al 2 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, póngale falsos ministerios, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Volvemos otra vez a lo mismo. Hermanos, no es que estén negando que vino en carne, sino que lo que están haciendo es que en lugar de hacer participar a la gente, a los que quieren huir de la vida de pecado, les están enseñando que aquel que era divino y participó de carne, solamente vino para hacerlos ricos, para sacarlo de la pobreza, sacarlo de las deudas, y no para darles salvación y vida eterna. ¿Me estoy explicando? Espero en Dios que sí, ¿verdad? Amén, amén. Entonces aquí está diciendo, hay que probar los espíritus, hay que probar la doctrina, hay que ver la profundidad. La estrategia de este tiempo ha sido la predicación de otro evangelio, lo que les está hablando. No es que haya otro, sino muchos lo han pervertido. Y voy terminando con esto. 2 Corintios capítulo 11, versos 2 al 4. Porque dice la palabra: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, oiga, vuestro corazón, sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque entonces no se va a buscar a Cristo por lo que Él es, por lo que Él logró para nosotros, de lo que no podemos palpar terrenalmente, sino que hay que discernirlo espiritualmente. Entonces ese sí es otro evangelio. Dice la palabra: temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4. Porque si viene, oiga, esto es bien importante, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y aquí son la plataforma del anticristo, la plataforma de la iniquidad que se está moviendo, y esto ha entrado como un virus tremendo a la iglesia del Señor. Amén. Otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Por eso hay que probar los espíritus. Por eso usted tiene que aprender a amar a Dios. Ahora, ¿cómo va a aprender usted y yo a amar a Dios? Estando en intimidad. Ahí se nos va a revelar. ¿Cómo va a estar una persona alcanzando a amar a Dios cuando se introduce en la palabra, cuando medita en la palabra, cuando tiene su deleite en la palabra? Mis amados hermanos, aproveche este tiempo. Ya entramos, por la hora, ya entramos al toque de queda. Aprovéchelo. Aprovéchelo. Ame al Señor. Y por favor, aprovecho. No diga, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es religioso. Aprenda a amarlo con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Amén. Pero practíquelo, porque debe de andar en amor. Con todo mi corazón, como pastor se lo digo. Demuestre que usted ama al Señor amando a su prójimo. Amén, soportándolo. Esta es una demanda. Este es el tiempo de que usted pueda reconocer que no es el pastor el que se lo está diciendo, es el Señor que se lo está recordando, porque sí lo sabía. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, porque por el Espíritu recibimos testimonio que tú nos estás recordando el mandamiento que desde el principio hemos recibido: amarnos los unos a los otros, andar en amor, como el mensaje exhortativo del apóstol Juan. Aquel que era llamado el hijo del trueno, ahora
conocido como el discípulo de amor, enseñando lo que transformó. Y lo que lo transformó fue tu amor, Señor. Y lo que está transformando nuestras vidas en hombres nuevos y mujeres nuevas es el amor, para hoy declarar que por amor a ti, mi Dios, aprenderemos a perdonar, aprendiendo a soportar, aprendiendo a ser diferentes, ya no siendo orgullosos, no siendo vanidosos, no siendo contenciosos ni rencillosos, sino siendo apacibles, mansos y humildes, aprendiendo a amarnos unos a otros. Señor, muchas gracias porque hoy nos vas a ayudar a ser unas personas diferentes, amando, perdonando, soportando. Señor, muchas gracias por mis hermanos, muchas gracias porque hoy hay una declaratoria de amor en medio de esta familia que está recibiendo la palabra, una administración tuya en tu amor, pidiendo perdón, pidiendo de tu gracia para ser una mujer diferente, un hombre diferente, un padre diferente, una madre diferente, un esposo diferente, una esposa diferente, hijos diferentes. Señor, muchas gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, no queremos ser cristianos nominales, queremos ser cristianos que andemos en amor. Muchas gracias por esta administración. En el nombre poderoso de Cristo, yo declaro bendita su vida y declaro que el perfecto amor desciende sobre su vida. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Amén. Así sea, mis amados hermanos. Dele lugar al Espíritu Santo, dele lugar a la palabra y por favor, dígale a su esposa que le ama, dígale a su esposo, hermana, que le ama, dígale a sus hijos, les amo. A mis queridos hijos que me escuchan en Quetzaltenango, les digo, les amo y deseo con todo mi corazón que practiquemos el amor en medio de toda la familia. Amén. Un abrazo fraternal y por favor, antes, al canal de YouTube, por favor, suscríbase al canal de YouTube de la iglesia para que le lleguen las notificaciones de todo lo que subimos al canal. Amén. Suscríbase, comparte el link, comparta las buenas nuevas. Le recuerdo, no para hacerme yo un nombre, sino para que el evangelio llegue. Este es el tiempo que el evangelio de Cristo se predique. Amén. Compártalo en su muro, en el Facebook, comparta el link del canal y dígale, suscríbete a algo que te va a satisfacer. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Bendiciones para ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gracia